Ahora veremos una conversación con Jesús de Nazaret y Jasón en el libro Caballo de Troya 1. Durante el frugal refrigerio había ido explicando al resucitado y a sus hermanas el espléndido acontecimiento que habíamos vivido pocas horas antes. Lázaro, al contrario de los apóstoles, sí se percató de inmediato de la trascendencia del acto de Jesús. Sin olvidar la simbología, aquella multitud no había hecho otra cosa que proteger al rabí de las garras del Sanedrín. No me cansaré de repetir este aspecto de la cuestión. En los evangelios que yo había estudiado, en ningún momento se habla de ello y, sinceramente, a cualquiera con sentido común y un mínimo de información sobre lo que estaba sucediendo en aquellas últimas semanas, no se le hubiera podido pasar por alto que dicha maniobra fue una jugada maestra por parte del Galileo. Como se dice en nuestro tiempo, mató varios pájaros de un solo tiro. Al comprobar que Jesús de Nazaret se ofrecía gustosamente al diálogo, aproveché la ocasión y le pregunté su opinión sobre aquella tarde. He estado en medio del mundo y me he revelado a ellos en la carne. Les he encontrado a todos borrachos. No he encontrado a ninguno sediento. Mi alma sufre por los hijos de los hombres, porque están ciegos en su corazón, no ven que han venido vacíos al mundo e intentan salir vacíos del mundo. Ahora están borrachos. Cuando vomiten su vino, se arrepentirán. Esas son palabras muy duras, le dije. Tan duras como las que pronunciaste sobre el olivete, a la vista de Jerusalén. Tal vez los hombres piensan que he venido para traer la paz al mundo. No saben que estoy aquí para echar en la tierra división, fuego, espada y guerra. Pues habrá 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3, el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. Y ellos estarán solos. Muchos, en mi mundo, añadí procurando que mis palabras no resultaran excesivamente extrañas para Lázaro, podrían asociar esas frases tuyas sobre el fin de Jerusalén como el fin de los tiempos. ¿Qué dices a eso? Las generaciones futuras comprenderán que la vuelta del Hijo del Hombre no llegará de la mano del guerrero. Ese día será inolvidable, después de la gran tribulación, como no la hubo desde el principio del mundo, mi estandarte será visto en los cielos por todas las tribus de la tierra. Esa será mi verdadera y definitiva vuelta, sobre las nubes del cielo, como el relámpago que sale por el oriente y brilla hasta el occidente. ¿Qué será la gran tribulación? Vosotros podríais llamarlo un parto de toda la humanidad. Jesús no parecía muy dispuesto a revelarme detalles. Al menos, dinos cuándo tendrá lugar. De aquel día y de aquella hora, nadie sabe. Ni los ángeles ni el Hijo. Solo el Padre. Únicamente puedo decirte que será tan inesperado que a muchos les pillará en mitad de su ceguera e iniquidad. Mi mundo, del que vengo, traté de presionarle, se distingue precisamente por la confusión y la injusticia. Tu mundo no es mejor ni peor que este. A ambos solo les falta el principio que rige el universo, el amor. Dame, al menos, una señal para que sepamos cuándo te revelarás a los hombres por segunda vez. Cuando os desnudéis sin tener vergüenza, toméis vuestros vestidos, los pongáis bajo los pies como los niños y los pateéis, entonces veréis al Hijo del Viviente y no temeréis. Lázaro, afortunadamente, seguía identificando mi mundo con Grecia. Eso me permitió seguir preguntando al maestro con un cierto margen de amplitud. Entonces, repuse, mi mundo está aún muy lejos de ese día. Allí, los hombres son enemigos de los hombres y hasta del propio Dios. Jesús no me dejó seguir. Estáis entonces equivocados. Dios no tiene enemigos. Aquella rotunda frase del Nazareno me trajo a la memoria muchas de las creencias sobre un Dios justiciero, que condena al fuego del infierno a quienes mueren en pecado. Y así se lo expuse. El maestro sonrió, moviendo la cabeza negativamente. Los hombres son hábiles manipuladores de la verdad. Un padre puede sentirse afligido ante las locuras de un hijo, pero nunca condenaría a los suyos a un mal permanente. El infierno, tal y como creen en tu mundo, significaría que una parte de la creación se le ha ido de las manos al Padre. Y puedo asegurarte que creer eso es no conocer al Padre. ¿Por qué hablaste entonces en cierta ocasión del fuego eterno y del rechinar de dientes? Si hablando en parábolas no me comprendéis, ¿cómo puedo enseñaros entonces los misterios del reino? En verdad os digo que aquel que apueste, ¿cómo puedo enseñaros entonces los misterios del reino? En verdad os digo que aquel que apueste fuerte y se equivoque, sentirá como rechinan sus dientes. ¿Es que la vida es una apuesta? Tú lo has dicho, Jasón. Una apuesta por el amor. Es el único bien en juego desde que se nace. Permanecí pensativo. Aquellas palabras eran nuevas para mí. ¿Qué te preocupa?, preguntó Jesús. Según esto,
¿Qué podemos pensar de los que nunca han amado? No hay tales. ¿Qué me dices de los sanguinarios, de los tiranos? También esos aman a su manera. Cuando pasen al otro lado recibirán un buen susto. No entiendo. Se darán cuenta que, al dejar este mundo, nadie les preguntará por sus crímenes, riquezas, poder o belleza. Ellos mismos y solo ellos caerán en la cuenta de que la única medida válida en el otro lado es la del amor. Si no has amado aquí, en tu tiempo, tú solo te sentirás responsable. ¿Y qué ocurrirá con los que no hemos sabido amar? Querrás decir con los que no habéis querido amar. Me sentí nuevamente confuso. Esos, amigo, prosiguió el rabí captando mis dudas, serán los grandes estafados, y en consecuencia, los últimos en el reino de mi Padre. Entonces, tu Dios es un Dios de amor. Jesús pareció enojarse. Tú eres Dios. Yo, Señor. En verdad te digo que todos los nacidos llevan el sello de la divinidad. Pero, no has respondido a mi pregunta. ¿Es Dios un Dios de amor? De no ser así, no sería Dios. En ese caso, debemos excluir de su mente cualquier tipo de castigo o premio. Es nuestra propia injusticia la que se revela contra nosotros mismos. Empiezo a intuir, maestro, que tu misión es muy simple. ¿Me equivoco si te digo que todo tu trabajo consiste en dejar un mensaje? El nazareno sonrió satisfecho. Puso su mano sobre mi hombro y replicó: no podías resumirlo mejor. Lázaro, sin hacer el menor comentario, asintió con la cabeza. Tú sabes que mi corazón es duro, añadí, con la cabeza. ¿Podrías repetirme ese mensaje? Dile a tu mundo que el Hijo del Hombre solo ha venido para transmitir la voluntad del Padre, que sois sus hijos. Eso ya lo sabemos. ¿Estás seguro? Dime, Jasón, ¿qué significa para ti ser hijo de Dios? Me sentí nuevamente atrapado. Sinceramente, no tenía una respuesta válida. Ni siquiera estaba seguro de la existencia de ese Dios. Yo te lo diré, intervino el maestro con una gran dulzura. Haber sido creado por el Padre supone la máxima manifestación de amor. Se os ha dado todo, sin pedir nada a cambio. Yo he recibido el encargo de recordároslo. Ese es mi mensaje. Déjame pensar. Entonces, hagamos lo que hagamos, ¿estamos condenados a ser felices? Es cuestión de tiempo. El necesario para que el mundo entienda y ponga en práctica que el único medio para ello es el amor. Tuve que meditar muy bien mi siguiente pregunta. En aquellos instantes, la presencia del resucitado podía constituir un cierto problema. Si tu presencia en el mundo obedece a una razón tan elemental como la de depositar un mensaje para toda la humanidad, ¿no crees que hay de los que antepongan su permanencia a mi voluntad? ¿Y cuál es tu voluntad? Que los hombres se amen como yo les he amado. Eso es todo. Tienes razón, insinué, para eso no hace falta montar nuevas burocracias, ni códigos ni jefaturas. Sin embargo, muchos de los hombres de mi mundo desearíamos hacerte una pregunta. Adelante, me animó el Galileo. ¿Podríamos llegar a Dios sin pasar por la iglesia? El rabí suspiró. ¿Es que tú necesitas de esa iglesia para asomarte a tu corazón? Una confusión extrema me bloqueó la garganta. Y Jesús lo percibió. Mucho antes de que existiera la tribu de Leví, hermano Jasón, mucho antes de que el hombre fuera capaz de erguirse sobre sí mismo, mi padre había sembrado la belleza y la sabiduría en la tierra. ¿Quién es antes, por tanto, Dios o esa iglesia? Muchos sacerdotes de mi mundo, le repliqué, consideran a esa iglesia como santa. Santo es mi Padre. Santo seréis vosotros el día que améis. Entonces, y te ruego que me perdones por lo que voy a decirte, esa iglesia está de sobra. El amor no necesita de templos o legiones. Un hombre saca el bien o el mal. Vivamente liberal para las iglesias de mi mundo. Dios es tan liberal, como tú dices, que permite, incluso, que te equivoques. Hay de aquellos que se arroguen el papel de salvadores, respondiendo al error con el error y a la maldad con la maldad. Hay de aquellos que monopolicen a Dios. Dios. Tú siempre estás hablando de Dios. ¿Podrías explicarme quién o qué es? El fuego de aquella mirada volvió a traspasarme. Dudo que exista muro, corazón o distancia que no pudiera ser alcanzado por semejante fuerza. ¿Puedes tú explicarles a estos de dónde vienes y cómo? ¿Puede el hombre apresar los colores entre sus manos? ¿Puede un niño guardar el océano entre los pliegues de su túnica? ¿Pueden cambiar los doctores de la ley el curso de las estrellas? ¿Quién tiene potestad para devolver la fragancia a la flor que ha sido pisoteada por el buey? No me pidas que te hable de Dios, siéntelo.
Eso es suficiente. ¿Voy bien si te digo que lo siento como una energía? No me daba por vencido y Jesús lo sabía. Vas muy bien. ¿Y qué hay por debajo de esa energía? Es que no hay arriba y abajo, atajó el nazareno, saliendo al paso de mis atropellados pensamientos. El amor, es decir, el Padre, lo es todo. ¿Por qué es tan importante el amor? Es la vela del navío. Déjame que insista, ¿qué es el amor? Dar. ¿Dar? Pero, ¿qué? Dar. Desde una mirada hasta tu vida. ¿Qué podemos dar los angustiados? La angustia. ¿A quién? A la persona que te quiere. ¿Y si no tienes a nadie? El maestro hizo un gesto negativo. Eso es imposible. Incluso los que no te conocen pueden amarte. ¿Y qué me dices de tus enemigos? ¿También debes amarles? Sobre todo a esos. El que ama a los que le aman, ya ha recibido su recompensa. La conversación se prolongaría aún hasta bien entrada la madrugada. Ahora sé que mi escepticismo hacia aquel hombre había empezado a resquebrajarse. 4 horas más tarde, con el alba, Eliseo me despertó. La víspera, el maestro había dado órdenes precisas a sus discípulos para salir temprano hacia Jerusalén. Hacia las 7, 2 horas antes de la tercia, me personé en la casa de Simón, el leproso. Jesús y los 12 se hallaban reunidos en el jardín. Esta vez, las indicaciones del rabí fueron mucho más concisas, nada de ostentaciones. Precisas a sus discípulos para salir temprano hacia Jerusalén. Hacia las 7, 2 horas antes de la tercia, me personé en la casa de Simón, el leproso. Jesús y los 12 se hallaban reunidos en el jardín. Esta vez, las indicaciones del rabí fueron mucho más concisas, nada de ostentaciones y manifestaciones en público. Los apóstoles, salvo los gemelos Alfeo, no se habían recuperado de la experiencia del día anterior. Permanecían mudos, como abstraídos. Para ser sinceros, ninguno conocía las intenciones de Jesús y éste, por otra parte, tampoco se mostraba excesivamente explícito. Acudir a la ciudad santa constituía en aquellos momentos una caja de sorpresas. El Sanedrín seguía acechante y los íntimos del Galileo no sabían que podía reservarles el destino. Hacia las 8 de la mañana nos pusimos en camino. Jesús, como siempre, marchaba a la cabeza. Mientras ascendíamos por la ladera del Olivete, traté de sonsacar a los discípulos. Qué distinta fue aquella caminata. La alegría y entusiasmo del domingo anterior se habían transformado en temor, expectación y confusionismo. Había un pensamiento común en aquellos hombres. ¿Qué debían hacer? ¿Seguir con el maestro o renunciar y retirarse? Pero ninguno tenía el valor suficiente como para enfrentarse.